Gloria sea el nombre del Señor esta mañana. Damos gracias, Señor, una vez más por su amor, por su inmensa misericordia, Padre, que me permite día a día estar con ustedes por este medio, mi Dios amado, para hacer llegar una vez más la palabra de Dios. Bien, esta vez lo hacemos en el Salmo 90. El Salmo 90 es un salmo muy precioso, muy hermoso, que fue escrito por Moisés, y el Salmo nos habla de tres etapas. Nos habla de la eternidad de Dios y nos habla, también nos dice de la fragilidad del hombre, y también nos habla, Dios tiene misericordia del hombre. Bien, cuando nos habla de la eternidad de Dios, está en el Salmo 90, del 1 al 2. Y cuando nos habla de la fragilidad del hombre, está en el Salmo 90, del 3 al 12. Y cuando nos habla de que Dios tiene misericordia, está en el Salmo 90, del 13 al 17. Entonces se escribe de tres maneras, de tres partes. Bien, como introducción tenemos la palabra de Dios, leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Este es el único salmo escrito por Moisés, por lo que lo hace el primero de los salmos en escribir. Moisés conocía bien la historia hasta donde estaba, sabía desde Adán hasta la generación número 10 de Noé, y conocía del diluvio. También sabía hasta la generación número 20, que fue Abraham, y como Dios le llamó por hacer él una nación grande, de Isaac, Jacob y de las 12 tribus que estuvieron en Egipto 400 años, de donde Moisés mismo fue enviado por Dios para sacar ese pueblo. Y cuando sacó ese pueblo de Egipto, lo sacó con 600,000 hombres, Éxodo 12, 37, sin contar mujeres y niños, de los cuales solo entraron a la tierra prometida solo dos, que se llamaron Josué y Caleb. Esto significa que el resto iba muriendo poco a poco, porque no le creyeron a Dios cuando Dios le mandó que vaya a conquistar la tierra de Canaán. Y Moisés falleció frente a la realidad de que Dios es eterno y que el hombre es temporal, que la vida del hombre es pasajera y transitoria, y quizás de esa situación es que Dios le inspiró por medio del Espíritu Santo para que Moisés haga esta oración, y para que Moisés la escriba y la deje para cada uno de nosotros. Amén. Por eso que esa palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y eso es lo que Moisés nos habla hoy en día a través de su palabra. Dice la palabra de Dios: Señor, tú no has sido de refugio de generación en generación. ¿Qué es un refugio? Un refugio es un lugar donde uno se protege, que tiene techo y donde se resguarda de las inclemencias, de las calamidades del tiempo. Puede ser el invierno, puede ser el calor, puede ser cualquier situación adversa que trate de eludir, que trate de fastidiar o molestar al hermano o cualquier persona. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Que vemos aquí, amados hermanos, aquí nosotros observamos por la presencia de Dios que Moisés reconoce, que Moisés hace un paréntesis, hace un alto y le da la gloria a Dios, le da la honra a Dios. Por eso dije al comienzo de esta palabra, dije que del Salmo 90, del 1 al 2, Dios da la gloria, Dios reconoce la majestad, Dios reconoce, Moisés reconoce el poderío que Dios tiene. Por eso es alabanza, gloria, honra a su santo nombre. Dice en el versículo 3, que ahí vemos en adelante, vemos en nuestra segunda etapa, la fragilidad del hombre. ¿Qué es la fragilidad del hombre? Eso es otra traducción del versículo 3 que nos ayudará a entender que mejor su mensaje: tú haces que los hombres vuelvan al polvo
cuando dice vuélvanse al polvo mortales, con lo que podemos observar en contraste de la temporalidad del hombre con la eternidad de su Creador. En ese versículo analizamos, amados hermanos, lo que Dios tiene para el hombre, porque el hombre en la actualidad es transitorio, el hombre es pasajero y Dios es eterno. Por eso dice su palabra en el comienzo del Salmo 90, dice la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Y vemos ahí, vemos que Dios es eterno y el hombre es pasajero. Dice ahí mismo, amados hermanos, dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como la vigilia de la noche. Los arrebata con torrentes de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece y en la tarde es seca. Así dice la palabra de Dios, porque con su furor somos consumidos y con su ira somos turbados. Pusiste nuestra maldad delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Que es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios, amados hermanos. Todos estos versículos hacen énfasis en lo temporal del hombre y lo eterno de Dios. Mientras el hombre pasan 1000 años, para Dios es como un día o como una hora. Por eso dice, amados hermanos, pasarán 1000 años, para Dios como si pasaran solo horas. La vida del hombre es como un sueño, la vida del hombre es como una neblina, la vida del hombre es como una brisa, la vida del hombre es como un viento que sopla, amados hermanos. Un sueño la compara a Dios como una planta en el desierto que crece y florece, pero el sol abrasador del desierto el mismo día seca que la hierba del hombre, declina la vida hacia abajo, mientras la de Dios no cambia. Por eso que el hombre es transitorio, amados hermanos. Por eso que el hombre hoy en día tiene que aceptar, tiene que creer, tiene que humillarse, tiene que despojarse para poder recibir las bendiciones de aquel Dios eterno, de aquel Dios creador, de aquel Dios que es el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios, amados hermanos? Los días de nuestras edades son 60 años, 70 años, y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza y molestia, trabajo, porque pronto pasan y volamos, amados hermanos. ¿Qué es lo que nos enseña, amados hermanos? Moisés, aún en su vejez, él reconoció, amados hermanos, que la edad del hombre por causa de la maldad iba a ser quitada, iba a ser menguada, iba a ser menos, amados hermanos. Nosotros sabemos que al comienzo de la historia, antes del diluvio, el hombre vivía miles de años, 800 años, 700 años, pero a causa de la maldad el hombre, sus años fueron quitados. Nos dice este salmo, el promedio de la vida del hombre nos recuerda que aún los más robustos tendrán molestia en su cuerpo, en su vejez, y que el tiempo pasa volando. Así es, enséñanos de modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Eso está en el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Parece aquí, hermanos, que al comienzo de una oración, Dios de parte de Moisés, qué bien deberíamos nosotros repetir, enseñarnos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría, para que nuestra mente alcance lucidez y creer lo que Dios tiene, que nuestra mente, el Señor como ser sabio cada día, sin desperdiciar el tiempo en las cosas temporales, sin comportamiento con lo que vemos día a día, amados hermanos, nosotros podemos gozar de una vida llena de amor, llena de paz, llena de misericordia, llena de bondad, amados hermanos, porque eso es lo que Dios se manifiesta, lo que Dios quiere para cada de nosotros. Veamos nuestro tercer contraste,
que Dios tiene misericordia. Y eso lo llamo de ahí mismo, versículo 13 al 17. Vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Aplácate para que tu siervo de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alegrarnos conforme a los días que nos afligiste y los años que vivimos en mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre los hijos. Sea tu luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra en nuestras manos. Confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Sea el nombre de Dios bendito. Alabado sea el nombre del Señor. En nuestro tercer contraste que nosotros analizamos y vemos del Salmo 90, que está en el versículo 13 al 17, amados hermanos, dice la palabra de Dios, la oración continúa en este versículo pidiéndole a Dios que vuelva, que regrese, que no le dé la espalda y con aplaca su ira, que tiene el sentido de que Dios tenga compasión con los hombres. Ambas cosas Dios las hizo por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que nos permite reconciliarnos con Dios, tanto poder verla cara a cara como recibir su compasión. Gracias y misericordioso, ya que Jesucristo ha cumplido la justicia perfecta que Dios exigía, y como resultado de esa obra Dios nos asocia de su misericordia y nos da el gozo en nuestras vidas. Y ese gozo, ¿por medio de quién lo tenemos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno recibe a nuestro Señor Jesucristo, uno está recibiendo el favor que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque nos injertamos en Cristo Jesús y somos uno solo. Eso que nos dice aquí, dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Para poder ser dueños de esta palabra, tenemos que asociarnos de la misericordia, tenemos que adueñarnos de esa bondad, de ese regalo que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, amados hermanos, que nosotros le aceptemos a nuestro Jesucristo, amados hermanos. Y eso es lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos habla, amados hermanos, en esta palabra. Moisés termina su oración a Dios reconociendo el favor que Dios le hizo a Moisés, porque nosotros como siervos que somos conocemos la historia de Moisés, amados hermanos, y él fue agradecido delante de Dios. Amados hermanos, Moisés termina esta oración en el Salmo pidiendo que sea manifiesta la obra de Dios en su siervo y en los hijos de estos, como diciendo que nosotros y nuestros hijos pueden reflejar el corazón de Cristo en nuestra vida. Y le piden también que Dios confirme y que Dios bendiga nuestro trabajo, es decir, el trabajo o el servicio que haremos para Él con seguridad, y se refiere a la obra de predicar el Evangelio y hacer discípulos, ya que será esta obra la que podremos llevarle delante de su presencia cuando estemos con Él. Y eso fue lo que nos encargó nuestro Señor Jesucristo. Esta obra también Moisés, nuestro hermano, nuestro ministro, nuestro siervo, también nos las implica y también nos las manda a nosotros, amados hermanos, para que nosotros podamos hacer discípulos, para que nosotros podamos extender el mensaje de la palabra de Dios. Y es por eso, amados hermanos, que hoy en esta preciosa mañana estamos aquí para hacerle conocer la grandeza que Dios tiene con nosotros. Hemos visto tres etapas, hemos visto, amados hermanos. Primeramente hemos visto la gloria de Dios, la eternidad de Dios, que Dios es eterno, que Dios es grande, que Dios es poderoso, amados hermanos. Y hemos visto la segunda, que es la fragilidad del hombre. El hombre es frágil, por mucho que el hombre tenga dinero, por mucho que el hombre valga aquí en la tierra, el hombre es sensible, el hombre es frágil, amados hermanos. Y mire, como prueba de la fragilidad del hombre, estamos siendo azotados, estamos siendo golpeados por esta enfermedad que se llama virus. Pero aún así Dios tiene misericordia de nosotros. Hemos visto en la tercera parte que Dios tiene misericordia. Sí, amén. De 13 al 17, ahí vemos la misericordia y vemos la bondad que Dios tiene para con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el regalo que Dios en esta preciosa mañana te quiere dar a ti, hermano.